Comisión Técnica Asesora de AEU sobre la situación del sistema financiero. Le agradecemos a los compañeros economistas que nos van a hacer el informe, el compañero Aníbal Pelufo y la compañera Soledad Guidici. Bueno, buenos días. Bueno, es un gusto para nosotros poder presentar acá por lo menos algunas de las cosas que vemos en el sistema financiero y algunas de las líneas de trabajo que venimos recorriendo. Y bueno, la idea es eso, es dar un poco de contexto para la discusión y bueno, por supuesto que si tienen algún comentario, alguna consulta, nosotros estamos a las órdenes. No solo hoy, sino en cualquier momento en la oficina de la CTA son bienvenidos con cualquier planteo o consulta, así que estamos a disposición. Vamos a arrancar con un pequeño informe, bien breve, que hable un poco del contexto y un poco de las tendencias que estamos viendo más relacionadas a lo tecnológico. ¿Sí? Otra cosa, el informe lo trabajamos en conjunto en la oficina, ahora estamos Soledad y yo, pero también en la oficina está Federico Lacaño y Natalia Otero, que son parte del equipo y bueno, estaba bueno señalar que ellos también estuvieron trabajando en esto. Vamos a primero ver un poco la economía uruguaya, o sea, más o menos dónde estamos parados. Fíjense, si se fijan en la gráfica que está arriba a la izquierda, que es sobre el PBI, digamos, cómo viene evolucionando la actividad económica de Uruguay. Hay una barra bien grande hacia abajo que es durante el año de la pandemia, ahí la economía cayó más de 6%, que es una caída muy importante, no se veía, digamos, desde la crisis del 2002, de aquella época. Y también hubo una recuperación muy rápida en el 2021 y 2022, y ahora estamos entrando en una etapa en la que las proyecciones muestran que vamos a crecer bastante poco, en el entorno del 1%, y para los años que vienen tal vez haya un poco más de crecimiento, pero no está muy claro que la economía vaya a despegar al estilo como crecía en años anteriores, en la década del 2010, por ejemplo. Entonces, es una economía que se mantiene bastante, entre comillas, bastante planchada, y es algo que pasa también en la economía internacional, es decir, tanto en Europa como en Estados Unidos, como otras potencias como China. No es que estén mostrando tasas de crecimiento muy rápidas, entonces tampoco es que se vea en lo externo una fuente de crecimiento, y por eso también últimamente se viene señalando que el mercado interno va a ser muy importante para Uruguay en los próximos años, y entonces el desarrollo del consumo, de los salarios y el mercado laboral es muy importante como fuente de crecimiento para la economía. El otro aspecto interesante para ver es la inflación, que como ven es la gráfica que tienen allá arriba a la derecha. Tuvo una baja muy importante y ahora se encuentra a niveles cerca de 4. Ahora es esperable que la inflación suba un poco y tal vez las proyecciones indican que de repente el año que viene está en el entorno de 5, 5,5, pero estamos hablando de que veníamos durante muchos años en niveles de 8 o más. Y ahora entonces estamos entrando en una etapa en la que parecería que la inflación se está consolidando en un nivel un poco más bajo, lo cual es una buena noticia y también da más espacio para que los salarios, en la medida que se pueda, recuperen un poco más rápido la pérdida que tuvieron durante los años anteriores, que fue bien importante. Principalmente en otros sectores, justo en el sector financiero se pudo salvar bastante bien esa etapa de caída con muy pocas pérdidas de salario y con una recuperación bastante rápida respecto al resto de la economía. Abajo lo que vemos en realidad es la cotización del dólar, que como ven también es lo que se dice que estuvo planchado. Hace mucho tiempo que el dólar está entre los 40 y bajando un poco por abajo, ahora se mantiene estable, si bien todos los años dicen no, este año sí va a aumentar. Bueno, no ha pasado y eso tiene mucho que ver con lo que vimos de la inflación, es decir, que el dólar no haya subido permitió que la inflación baje, y hay todo un tema de política del gobierno, de política monetaria, que le puso mucho énfasis a la inflación, y bueno, eso también por el lado del dólar le ha valido muchas críticas porque bueno, como saben, los exportadores, digamos, los sectores con mayor poder económico presionan siempre para que el dólar aumente. Es esperable que haya una suba del dólar, pero bueno, como les digo, todos los años es esperable que haya una suba del dólar hace tiempo.
Lo que sí esta vez nos agarra con la inflación un poco más baja y eso lo hace un poco más factible que en años anteriores. La otra parte que es la, tal vez que más nos interesa, es la del mercado laboral, así que le paso a Sole. Acá la primera gráfica es de empleo, la segunda es de salario. El empleo en realidad se ha recuperado y incluso en el primer semestre de este año subió. Esto se da en realidad, hay una recuperación mayor de la tasa de empleo de los hombres en relación a las mujeres, pero por otro lado, en realidad también los jóvenes, que en realidad fueron como los más golpeados en el empleo después de la crisis, recuperaron un poco más y ahora están en una brecha similar a lo que tenían en 2019. Después, con respecto al salario, esta es una gráfica que está buenísima, que en realidad la construye el Cuesta Duarte, que en realidad lo que hace es poner el promedio, el 100 en el promedio de 2019. Entonces ahí se puede observar cómo fue la caída del salario real de los trabajadores. Recién de julio a septiembre de 2023 se encuentran 3 meses consecutivos con suba de salario real. Esto recoge toda la heterogeneidad de la economía, claramente, pero en realidad, o sea, lo que está bueno ver es que el área que queda abajo de la recta es, vamos a decir, todo lo acumulado que se perdió durante todo este periodo de salario, la capacidad de compra que perdieron los trabajadores. En este momento, en realidad, como todos saben, estamos en una ronda de negociación salarial. Hay aumentos que están recogidos ahí y hay otros que no, porque todavía no han cerrado las mesas, así que se espera que el salario real siga subiendo, aunque bueno, nada, estuvimos desde abril de 2020 hasta casi 3 años en pérdida de salario real. Como para redondear una visión de la economía en general, el otro aspecto que de repente faltaría comentar es sobre el déficit fiscal, los dos, digamos, pilares que este gobierno puso como algo central. El déficit fiscal en realidad va a terminar más o menos en el mismo nivel que lo agarraron, es decir, en el medio se hizo un ajuste fiscal, se bajaron los salarios y al final el déficit va a terminar en el mismo lugar básicamente. Entonces, bueno, eso sería como un panorama general de la economía y ahora en realidad la idea sería pasar un poco a hablar del sistema financiero. Lo que tienen ahí son, primero, para hablar del sistema financiero, en realidad, lamentablemente no contamos con datos de todos los sectores que representa EU, pero bueno, los sectores tradicionales que reportan información al Banco Central, como los bancos y las administradoras, las aseguradoras son una buena forma de por lo menos ver cómo se comporta el núcleo y después podemos comentar un poco de los otros sectores lo que podamos. Fíjense, en los bancos en realidad lo que ha pasado es que durante la pandemia hubo un crecimiento muy fuerte de los depósitos y una concentración de los depósitos y luego se dio un crecimiento de los créditos que también está siendo muy fuerte actualmente y eso se puede ver en el volumen de negocios, que es la gráfica que tenemos arriba, cómo está en niveles históricamente altos, es decir, la gráfica arranca en el 2013, pero para atrás del 2013 no es que tengamos cifras más altas, sino que esto ha ido aumentando fuertemente. Y bueno, esto también se vio acompañado con resultados muy auspiciosos para los bancos. Fíjense que si miramos el año cerrado en septiembre de este año, que son las dos barritas que están al final de la gráfica, son las más altas que tenemos. Nunca, desde que tenemos estadísticas, les había ido tan bien, nunca habían ganado tanto los bancos como en este periodo, pero incluso las barras que están al lado, que parecen bajitas, son muy altas en la perspectiva histórica, ¿no? O sea, los años hacia atrás tampoco hay barras tan altas como la del 2022, la del 2021, la del 2020. Entonces estamos hablando de que hace muchos años que los bancos están teniendo resultados muy buenos, extraordinariamente altos, te diría, en el 2023. Y eso está relacionado con cómo fue la etapa de recuperación de la pandemia, qué sectores se recuperaron, y también está relacionado con un contexto internacional de tasas de interés que a los bancos les permite captar, a los bancos y a otras empresas financieras, tomar fondos muy baratos, digamos, y colocarlos con muy poco riesgo en el exterior a tasas muy altas. ¿Por qué? Porque en el mundo hay inflación y entonces hubo toda una política en el mundo monetaria que subió las tasas. Entonces este contexto de tasas altas ha ayudado mucho a los bancos a que tengan las ganancias que tienen.
y bueno, por eso vemos los números que vemos acá. Esto en realidad le queríamos mostrar como una característica más estructural del sistema y que se ha ido transformando en los últimos 10 años. Los créditos, estos son el stock de crédito, la participación de los créditos en moneda nacional y en moneda extranjera. En realidad vemos cómo desde 2013 a 2022, en 10 años, se ha transformado la participación en el mercado. Los créditos que daban los bancos públicos han caído, o sea, antes entre los dos hacían una proporción de 60%, 66%, y ahora cayeron a menos del 50%. Los bancos privados han tenido una mayor expansión y además entre los bancos privados se ha concentrado el negocio. Como ven, el crecimiento más grande se da en el Santander, también el Itaú tiene crecimiento y el BBVA, y bueno, son los bancos que están como liderando la concentración en el crédito en moneda nacional. En el crédito en moneda extranjera, aunque no cambia la proporción mucho en cuanto a bancos, banco público y banco privado, en realidad acá el BHU no da créditos en moneda extranjera prácticamente, entonces está solo el BROW. La participación cae igual, pero ya era algo estructural del sistema que la mayoría lo den los bancos privados. Pero sí, lo que hay es una gran concentración en este sí de el Itaú y Santander, que llegan casi a la mitad de los créditos otorgados en moneda extranjera. En la actualidad, que antes, hace 10 años, estaba un poco más repartido. Se da una concentración del crédito bastante alta y además una disminución de la participación de la banca pública. Esto lo queríamos señalar como algo estructural que nos parecía interesante de ver desde este punto de vista. Sí. Sí, sí. Sí, en realidad Hay. La baja más grande es la menor participación del BHU y la ganancia de los bancos privados en otros segmentos como el segmento hipotecario. Pero sí, en realidad igual la proporción del BROW en la participación del mercado también cae. Son dos elementos. ¿Cómo? No, ya sé, pero estos son todos los créditos, no solamente el hipotecario. Sí, no, gracias por el comentario. Hay una parte importante de hipotecario y también hay otro segmento de crédito en los que los bancos privados han crecido más rápido también. Así que sí, hay parte de las dos cosas. Pasando a las administradoras de crédito, bueno, fíjense que en realidad es un sector o sea, se ve bien acá tenemos de nuevo una línea que es el promedio de 2019, como para tener una referencia. Fíjense en el 2020 cómo hay una caída y después los créditos se han recuperado y han crecido fuertemente. De todas formas, lo que es interesante ver es que los resultados no tienen esa misma tendencia, o sea, es decir, se ha reducido la capacidad de las administradoras de transformar en resultados ese aumento de los créditos colocados. Y otro aspecto que también es interesante, se ve en general en el sistema financiero, un sistema financiero que de todas maneras mantiene resultados positivos y que está concentrado, es que, bueno, si se fijan, los resultados tenemos unas barritas azules que son los resultados de todas las empresas y una línea roja que son los resultados de las 5 empresas más grandes, digamos. Y si se fijan, las 5 empresas más grandes casi todos los años explican prácticamente todo el resultado del sector administradoras, y en los últimos meses incluso se encuentran por encima, es decir, las administradoras más grandes son las que están concentrando de forma más clara los resultados de la actividad. Hay un espacio bastante chico para que las administradoras chicas sean rentables o que transformen los créditos en resultados positivos. Ese último dato, que es muy bajito, también está influido por un resultado muy extraordinario que tuvo una administradora, que es Microfinanzas del Uruguay, pero en realidad la tendencia es esa, es decir, que es un sector en el que cada vez menos empresas están acaparando en mayor medida el sector, y esa heterogeneidad que tiene se ve mucho más en que está lleno de empresas más chiquitas que no transforman tan bien en resultado los créditos. Otro aspecto muy interesante de las administradoras es que ahora ya tenemos estas son solo las grandes, digamos, las que tienen obligación de reportar números al Banco Central.
ya tenemos entre las grandes una primera fintech, digamos. Y bueno, esa fintech que en realidad se llama Paygo, que también tiene varias líneas, Win-Win, capaz que vieron en distintos avisos, Crédito Uruguayo. Y bueno, en realidad es una empresa que tiene una base totalmente digital y bueno, ya se está metiendo entre las... no es que está entre las 5 grandes ni cerca, pero está entre el grupo de las que tienen obligación de reportar. Así que es un dato interesante para seguirlo. Sería como la primera fintech que se mete en este sector con claridad, digamos. Por otro lado, en el sector de seguros, también lo que vemos es que las pólizas, las emisiones de seguros han venido creciendo, principalmente, incluso en el 2020 no se retrajeron tanto, tanto en el banco de seguros como en las privadas. Fíjense en la gráfica de la derecha allá arriba, lo que se ve es la concentración también del sector. Es un sector muy concentrado en unas 4 o 5 empresas. Después empieza la participación a repartirse más, pero bueno, Porto, Sura, Mapfre y bueno, Sancor y Santander son las que tienen las participaciones más grandes. Y abajo lo que tenemos son resultados donde si bien han tenido altibajos, en realidad también las aseguradoras han podido aprovechar este contexto financiero que yo les decía para generar resultados en la colocación de instrumentos financieros, digamos, y no solo por la actividad propia de los seguros. Y bueno, y el banco de seguros, que es la línea más oscura, que es la que cae más fuertemente, eso en realidad está mucho más relacionado a las pólizas de seguros previsionales, los que están relacionados a la actividad de las AFAP, que bueno, que es un segmento que es sabido que da pérdidas y que por su diseño no le va a dar ganancias al banco de seguros y por eso ninguna aseguradora privada se mete, ¿no? Así que bueno, también en los seguros tenemos un sector que está muy concentrado, que sigue manteniendo resultados buenos y que está creciendo su actividad a nivel general. Bueno, y por último, en realidad queríamos como comentarles algunas cosas del tema de la tecnología. Primero que nada, hace poco presentamos un trabajo que lo pueden encontrar en la página de AEBU, al que le interese está como más completo, hay un documento completo, después hay otro más de resumen, vamos a decir, del largo. Están los dos en la página de AEBU en documentos, creo CTA, lo encuentran ahí. Como en realidad, plantearles, esto en realidad es una de las tendencias, pero para ilustrar me parece que está buena. En realidad vemos cómo la barra de abajo, la línea de abajo es el empleo y vemos cómo se había mantenido y cae un poquito en 2020. Esto es por el efecto de la pandemia y vamos a ver si se recupera o bueno, si es un efecto permanente. Después está el tema de después la barra de más arriba es lo que produce el sector, el valor agregado del sector financiero en el PBI, el aporte. Y la del medio es la productividad. Y vemos cómo la productividad ha crecido sistemáticamente, incluso supera la trayectoria del IBF de la intermediación financiera. Esto es que en el periodo entre 2010 y 2021 la productividad aumentó un 80%. Es la productividad aparente del trabajo, es uno de los cálculos que se puede hacer como productividad y vemos cómo es extraordinario tipo la cosa. Bueno, esto se explica principalmente por la introducción tecnológica. Como las empresas financieras han podido seguir aumentando su volumen de negocios, seguir produciendo servicios financieros con menos trabajadores. Es básicamente lo que se ilustra acá. Igualmente, nada, nosotros planteamos siempre el hecho de que, bueno, todas estas cosas no vienen, no son neutras, no caen del cielo y los actores sociales son muy relevantes para discutir estos efectos y poder... El sindicato tiene un papel clave en esta incorporación de tecnología y puede ser un actor relevante en poder ver cómo impacta esto en otros aspectos del trabajo, del volumen de trabajo, pero también de la calidad del trabajo. Entonces, en cuanto a esto, hay una parte que seguramente vieron en el diario en la primera parte de contexto, donde se plantean algunos desafíos con respecto a este tema. En realidad, como primer punto es la reconversión laboral, poder aprovechar la capacidad de los trabajadores del sistema financiero y su conocimiento tácito y la experiencia que tienen desarrollada hasta ahora para poder, con algunas herramientas capaz, lograr una reconversión laboral y que sigan siendo vigentes para el sistema. Por otro lado, la negociación colectiva como la herramienta por excelencia que tenemos como sindicato, y en realidad en esto
es necesario como empezar a incluir la negociación de las transformaciones que se están dando en el sistema financiero y poder discutirlo tanto a nivel de empresa como de sectores. Hay muchos aspectos en esto, la negociación del uso de algoritmos y de inteligencia artificial, sus impactos sobre la equidad, los derechos de trabajo a distancia, la sobrecarga laboral, el impacto que tiene en la salud mental también de los trabajadores, muchas veces estas nuevas formas de trabajar. Todas estas son cosas que en realidad necesitamos como meter cada vez más en la negociación colectiva y que es uno de nuestros principales objetivos. Después está el tema de la regulación, tanto del sistema financiero como de las nuevas formas de trabajo. Esto es un tema que el sindicato siempre tuvo un papel fundamental, tanto en la regulación banco centralista, como empezar a mover determinadas cosas, tener posiciones y poder también inferir de alguna forma en estas regulaciones. Las nuevas formas de contratación también nos hacen que renovemos como el desafío de vigilar con mayor detenimiento los derechos laborales ya adquiridos. Hay muchas veces que el aislamiento del trabajador genera que no se detecten determinados derechos vulnerados, y esto es importante tener en cuenta y poder transmitirle a los compañeros realmente a qué derechos ya acceden y que no pueden ser vulnerados. Esto también tiene que ver con defender la matriz de protección social, que también erosiona, dado las nuevas formas de contratación de trabajador autónomo, trabajador colaborador, como se le dice ahora, que en realidad son formas como disfrazadas de modalidades que en realidad lo que hacen es recortarnos protección social que hemos ganado como a través del tiempo. Es necesario para todo esto fortalecer el sindicato. Yo creo que acá hay algo de insistir sobre el poder colectivo del sindicato. Las nuevas formas de tecnología en general nos llevan como un mayor individualismo y a ser nosotros los responsables de la mayoría de nuestros desafíos laborales o de ascenso o la individualización del trabajador que lo deslocaliza del lugar de trabajo, que muchas veces el trabajo a distancia, que las metas, que todas están referidas a que sea un problema individual y bueno, no, tenemos que insistir es que son problemas colectivos. Y bueno, y por último, la alianza con otros sectores y a nivel internacional. Esto es importante porque los sectores empiezan a desdibujar mucho con el tema de la tecnología. Hay algunas pocas diferencias, a veces con un trabajador de un supermercado que también da créditos y también maneja caja y también no sé qué. Bueno, tenemos que también, me parece, hacer alianzas con otros sectores que empiezan como a desdibujarse las tareas. Y por otro lado, también insistir sobre las alianzas a nivel internacional. El capital hace años que se internacionalizó y funciona en bloque y a veces vamos un poco más lento con respecto a esas cosas. Bueno, en esto, nada, los invito a leer el trabajo, a comentarlos todos lo que quieran y nada, esperemos seguir trabajando en este tema y trabajar con ustedes a nivel del interior también y muchas gracias por escucharnos. Agradecemos a los compañeros. ¿Alguien quiere hacer una consulta antes que se vayan los compañeros a la CTA? Mira, que hay una parte relacionada con la morosidad seguramente porque se están viendo tasas de morosidad más altas y también se ha visto que las empresas trabajan, hay muchas que se han reorientado a trabajar a elegir trabajar con más morosidad para tratar de obtener más rentabilidad. Es una decisión de comercial que tienen. Pero también es verdad que no tenemos cifras para ver qué sectores de la población son los que están sobreendeudados o no. Si bien el tema está muy sobre la mesa ahora, en las estadísticas no queda claro quiénes son los que están más sobreendeudados o no, o si simplemente es un tema de que el mercado sigue concediendo créditos, pero arrastra problemas que traía de más atrás y eso se está reflejando en la morosidad ahora y entonces eso también está afectando los resultados. Entonces puede haber una mezcla de todo eso, pero sí es verdad que hay un tema de morosidad relacionado, que igual no es que esté en niveles
estratosféricos, digamos, sino que también puede estar respondiendo a cómo las empresas se paran ante el mercado que tienen ahora, que es distinto al que tenían antes, ¿no? ¿Alguna otra? ¿Sí? Sí. Ahí va. En realidad, si bien hay tercerizaciones, en realidad la caída de ese empleo que estamos viendo ahí es el empleo bancario puro, sí, sí. No, o sea, no es que la tercerización sea la explicación directa de eso, sino que los bancos, más allá de las tercerizaciones, o sea, dentro de los bancos y las otras empresas, dentro de de las tareas que realizan desde siempre, digamos, las están pudiendo hacer con menos trabajadores y las están queriendo hacer con menos trabajadores y comprimiendo las sucursales, reduciendo al mínimo la extensión del negocio físico y explorando lo máximo posible canales digitales y una forma de trabajo mucho más centralizada que antes, y eso hace que todo se decida en las casas matrices, digo, o en las sedes centrales, digamos, y se reduzca mucho el trabajo afuera. Lo que de alguna forma se sustituyó fue el trabajo de sucursales, en muchos casos por trabajo que hoy se hace en las corresponsalías, y eso no es una tercerización directa, sino que es una nueva forma que tienen de... Sí, sí, sí. Perdón. Las corresponsabilidades están incluidas también en eso. O sea, es el empleo de todo el sistema financiero. Es verdad que podemos estar perdiendo algunas empresas, pero en general el grueso está ahí y se explica básicamente por un aumento de la productividad por la introducción de tecnología. Lo que bajó más fue el trabajo bancario, en realidad. Si ves los distintos sectores, lo que bajó más fue el trabajo bancario. Los bancos tercerizan de distintas formas. Es verdad que por las corresponsabilidades están haciendo muchas tareas, eso está considerado en el empleo de la gráfica. Por otro lado está todo lo que contratan a nivel tecnológico, que eso es otro sector, entonces no está considerado, pero creemos que son los menos, vamos a decir. Se concentra mucho trabajo en pocos trabajadores, en esas tareas, vamos a decir. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Aníbal, Sole. Bueno, vamos a dar inicio al informe. El compañero Pablo Andrade va a hacer el informe. Bien, compañeros, compañeras, es bueno volver a tener esta instancia de participación. Sabemos que es una instancia que a veces es muy exigente, muy complicada, la discusión de alcanzar los quórum, el organizarnos en todo el país, pero de alguna manera vale la pena como esfuerzo colectivo para cerrar un año en el cual estuvimos muy centrados en un gran desarrollo de acciones hacia el tema de la seguridad social. Y de alguna manera esta ANED, así como la elección de representativas que se va a desarrollar en los próximos días, culmina un año sumamente intenso y exigente para el sindicato. Lo que se impulsó desde el Consejo Central como concepto de esta Asamblea Nacional de Delegados y que ustedes pudieron discutir con los compañeros y compañeras en todo el país, básicamente es lo que llamamos un cambio de agenda, una nueva formulación de la agenda del sindicato en función de que centramos nuestra atención durante los últimos 2-3 años en seguridad social y ahora tenemos que profundizar o centrar mucho más la atención en los temas emergentes que tenemos. Entonces, cerrando el capítulo de seguridad social, nosotros lo que podemos expresar con tranquilidad en este momento es que logramos, a partir de la discusión que llevamos adelante, la resolución de la Asamblea General y los acuerdos con que
llegó el sindicato a la definición, logramos que la ley de caja bancaria se aprobara por unanimidad. Esto es muy valioso porque si vemos en el mismo momento en que se estaba discutiendo la solución de caja bancaria, se estaba discutiendo la ley de caja profesionales. La caja profesionales no pudo aprobar su ley precisamente por las contradicciones internas que había en la elaboración, discusión previa y acuerdos para llegar a un proyecto. Por el contrario, nosotros logramos, a partir de generar consenso, generar acuerdos, negociar y llegar a un proyecto de ley que fuera aceptable para el colectivo, logramos que la caja tuviera el proyecto aprobado y que fuera por unanimidad, como reconocieron todos los partidos, que todos veían que era de alguna manera ceder de todas las partes, y también los partidos políticos lo hicieron. Entonces, estamos con un proyecto de ley que nos va a requerir adecuar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque implica que nos adecuamos a un marco legal nuevo a nivel nacional, que empieza el 1 de diciembre a tener los primeros trabajadores afiliados a la caja que aportarán a una FAP, pero sin embargo logramos imponer en nuestra ley que esos trabajadores sigan aportando por el 100% del sueldo, cosa que no estaba planteado antes que aprobáramos nuestra ley. Y como ese elemento, hay un montón de elementos más de esta transición, de aumento de edad, de modificación en los cálculos jubilatorios. Hay un montón de elementos más que van a seguir por delante en el corto plazo y que van a requerir que estemos mucho más disponibles para asesorar y acompañar a los compañeros que están cerca del proceso jubilatorio. La caja va a tener que afrontar en el corto plazo una reestructura, la caja va a tener que afrontar para adecuarse a todo este marco legal, y la caja también va a tener que emitir la deuda que va a financiar el déficit de los primeros años con la garantía del Estado. Y en esos caminos vamos a tener que seguir trabajar, pero ya dentro de la gestión específica de la caja y no en la discusión política de todos estos temas. Por eso este cierre, de alguna manera, de este proceso nos abría el camino a decir, bueno, cuáles son, de alguna manera, los nuevos elementos que tenemos como sindicato por delante y, de alguna manera, cómo los vamos a enfrentar. Por eso el informe y la moción de resolución que presentó el Consejo Central a las distintas asambleas se basó en 3 elementos claves. El primero, la defensa del empleo y las condiciones de trabajo. El segundo, el empezar a trabajar de actualizar nuestra agenda de propuestas, nuestra actividad propositiva como sindicato. Y en tercer lugar, el desafío de crecer como organización. Sobre esos 3 pilares se construye esta resolución que de alguna manera es lo que vamos a llevar para adelante en este camino. En materia de condiciones de trabajo y empleo, está claro que tenemos algunos elementos en el empleo de prioridad. Tenemos 3 despedidos en el Citibank, por los cuales vamos a seguir peleando. Tenemos en el sector público el peligro continuo sobre la pérdida de vacantes, del llenado de vacantes, que en año electoral encima tenemos la presión de que no se pueden llenar, por lo cual vamos a tener nuevamente presión de pérdida de puestos de trabajo en una etapa en la cual en el sector público se están jubilando una enorme cantidad de compañeros. Logramos flexibilizar las medidas que tenían los directorios en materia de egreso a los 62 años, pero seguimos peleando para que las vacantes se llenen, porque en realidad la prioridad tiene que ser esa. Entonces el empleo sí va a seguir estando arriba de la mesa y vamos a tener situaciones de empleo en las empresas financieras, en las administradoras de crédito, porque el mercado está en una etapa en la cual va a tener de alguna manera efectos sobre el empleo. Esa medida de la productividad, esa tendencia de la productividad creciente que marcaban los compañeros, es un efecto constante. Pero asociado a esto va todo el tema de las condiciones de trabajo y la negociación colectiva. Y por eso en el documento de la AND incorporamos 3 aspectos que, sin dejar de lado todos los otros aspectos que siempre tenemos arriba de la mesa en la discusión de la negociación colectiva, hoy tienen cada vez más presencia y más importancia. Y el primero es precisamente la tecnología. Estamos avanzando en un escenario de mayor complejidad en materia de tecnología. Complejidad que se basa en varios aspectos simultáneos. Ya nos habíamos acostumbrado a que los puestos de trabajo fueran sustituidos por robot, como podemos definir a un cajero automático o a un depositario. Pero hoy avanzamos a un modelo tecnológico mucho más híbrido, donde todas las sucursales bancarias se transforman en centros de atención híbridos, donde las sucursales de la administradora de crédito pasan a ser híbridas. Híbrida significa que simultáneamente el cliente se puede autogestionar.
Híbrida significa que pueden existir unidades de venta comerciales que no tienen ni gerentes ni contadores, no tienen cajeros, y eso implica nuevos requerimientos del puesto de trabajo para nuestros compañeros y compañeras, nuevos requerimientos en materia de conocimiento o capacidades, para las cuales las empresas generalmente no aportan nada en formación que sea realmente útil para que ese trabajador se recicle o se reconvierta. Entonces tenemos un cambio también en la organización del trabajo, la tecnología nos está cambiando la forma de organización. Pero también nos está planteando desafíos en materia de remuneraciones y evaluación de desempeño. Avanzan las tecnologías en materia de evaluación de desempeño, estableciendo algoritmos para definir las metas y aquellas cosas que se miden de los trabajadores. La medición de los productos que venden son cada vez más complejas y los trabajadores ni siquiera entienden qué es lo que le están midiendo y cómo eso incide en su salario. Entonces tenemos todo un desafío muy grande que hace a la relación adentro de las empresas, pero también asociado a cómo se compone el sistema. El sistema ahora se compone como un ecosistema, no como un sistema de bancos y empresas y administradoras. Tenemos una red de empresas en los medios de pagos, tenemos una red de empresas en los soportes tecnológicos, tenemos una red de empresas en los call centers o los contact centers, tenemos una red de empresas interviniendo en nuestro ámbito de trabajo. Por lo cual, uno de los desafíos principales es entender todo ese proceso y ver dónde está la capacidad de desarrollar poder sindical en función de esas nuevas realidades. Estas realidades han erosionado también nuestro poder sindical. Y eso lo tenemos claro, pero también tenemos que empezar a generar la contraparte de cómo desarrollamos eso. Y asociado a todo este tema del cambio tecnológico está todos los cambios en materia de salud laboral. Hace no muchos años el pensamiento en salud laboral era básicamente ergonómico, es decir, está bien la silla, está bien la computadora, está bien el ámbito de trabajo, el sonido. Hoy se corre la línea hacia los efectos psicosociales. Y tenemos que empezar a incorporar los efectos psicosociales del cambio tecnológico y las nuevas exigencias laborales a nuestro eje de debate. La Comisión de Salud de AEU está trabajando para avanzar en eso, pero debemos trasladar también ese eje a la discusión colectiva. Y un tercer elemento muy vinculado a esto es las cuestiones de género y de derechos que hoy cada vez más se expresan en situaciones de acoso laboral y acoso sexual en las empresas. Y tenemos que estar mucho más preparados como sindicato para dar esos debates, dar esos compromisos, asegurar esa defensa de valores y de derechos en cada lugar de trabajo. Estos cambios además nos implican en la organización, porque el centro del conflicto, el centro de la situación difícil, el que hay que atender, se traslada a la oficina, se traslada al puesto de trabajo, se traslada a la vida cotidiana de los compañeros y compañeras. Por lo cual esto requiere nuevos pensares, nuevas formas de pararnos ante las situaciones y nuevas formas de impulsar. Un segundo capítulo, como les decía, o segundo pilar de esta etapa de discusión es la propositiva. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos que actualizar nuestro proyecto en cuanto a propuestas. Actualizarlo significa ver cuáles son los nuevos desafíos que están planteados y cómo de alguna manera enfrentamos esta nueva situación. Tuvimos un retroceso en materia de inclusión financiera. Lo tuvimos porque este gobierno apostó a hacerlo avanzar el uso del efectivo y mediatizar lo que era la inclusión como un derecho. La pandemia le jugó en contra, si no hubieran avanzado mucho más. La pandemia digitalizó el Uruguay y eso implicó de alguna manera que no pudiera llegarse al extremo de lo que eran los planteos en materia de eliminar la inclusión. Sin embargo, sí quedaron los factores de mayor riesgo, como son los de lavado de activos. Hoy hay un centro en el problema del lavado de los activos que es esencialmente el que anunció el sindicato cuando discutió la ley de urgente consideración, que se está viendo notoriamente. Y el lavado de activos implica narcotráfico, y el narcotráfico, aunque la gente lo vea como algo ajeno, algo que está solamente en las cumbres del gobierno o en las salas de abogados, el narcotráfico termina en el muerto en la esquina del barrio de cualquier poblador. Entonces, tenemos que poner un centro como sindicato en esa visión política de la discusión de la inclusión financiera y enfrentar los modelos de lavado de activos como uno de los ejes fundamentales. Un segundo eje fundamental es la defensa de la banca pública, que para nosotros es estratégica como modelo de desarrollo. Y tenemos que lograr que todos los compañeros privados y públicos de todos los sectores entiendan el valor estratégico que tiene la banca pública en materia del desarrollo nacional. Y por qué tiene que tener un rol y por qué el sindicato tiene que jugar a defenderlo.
Y en ese sentido, un punto clave que tuvimos que desarrollar una lucha que estuvo planteado fue la defensa de la Agencia Nacional de Vivienda y del Banco Hipotecario frente al intento de unificarlo con el Banco República. Porque en materia de vivienda se intentaba avanzar en un proyecto aún más centrado en que la vivienda fuera un bien de mercado y el acceso al financiamiento fuera estrictamente de carácter comercial. Y como sindicato tenemos que tener centro en que la defensa del rol de la banca pública en todas sus áreas es darle un contenido social a sus propuestas. Y ese eje tiene que estar arriba de la mesa. El tercer elemento que tiene la propuesta o esta reconsideración se basa en un escenario que es sumamente complejo y que vamos a tener que enfrentar a lo largo de este periodo. Tenemos planteado el uso demagógico, puramente demagógico y político, de la discusión sobre los deudores y la usura. Vamos a tener arriba de la mesa un plebiscito que es impulsado por Cabildo Abierto, que implica un deterioro para el sistema financiero y para la capacidad de las empresas financieras absoluto, sin medir consecuencias. Vamos a tener un plebiscito que, de ser aprobado, cosa que con la simple bandera de decir una deuda justa, permitiría que todas las deudas anteriores al mes de julio pasado se reestructuren a un 4% por arriba de la UI, en UI. Eso significa reconsiderar la inmensa mayoría del crédito ya otorgado por las empresas. Pero además de eso establece mecanismos para controlar la usura que va a dejar fuera de competencia a un importante sector de empresas del sector de las no bancarias y especialmente las más pequeñas. Ese plebiscito que ya está juntando firmas, que muy posiblemente se presente a la elección, para contenerlo, para enfrentarlo, hoy el sistema político está votando mañana posiblemente una ley de control de la usura. Esa ley de control de la usura que está planteada para votarse mañana en diputados implica que la tasa de usura máxima del sistema pase a ser la tasa promedio del sistema. Con lo cual, en una primera evaluación que está haciendo tanto la Caja Bancaria como la Asociación de Administradores de Crédito, puede poner en riesgo más de 2.000 puestos de trabajo. Establece una tasa diferencial de usura para los créditos de mayor riesgo. Pero evidentemente, como explicaban los compañeros hoy de la Comisión Técnica, esas tasas aplicadas a los de mayor riesgo va a implicar que muchas financieras no puedan prestar. Y especialmente las financieras que se financian directamente en el mercado o que no tienen gran espalda para sostener ni tienen una estrategia muy clara sobre la morosidad, van a correr riesgo. Y eso nos implica que vamos a tener que salir a jugar, a intentar evitar que estos proyectos avancen. El problema central es que cuando trabajás, que conseguís votos en torno a los deudores o conseguís votos prometiendo que las deudas las vas a reestructurar, ese eje evidentemente pone en riesgo escenarios complejos como es el equilibrio en el sistema financiero. Entonces vamos a tener por delante elementos de propuesta, de discusión del sindicato que son estratégicos y que tenemos que poner arriba de la mesa. El tercer pilar de lo que estaba planteado por parte del documento, del informe, es el crecimiento del sindicato. Y como bien veíamos hace un ratito, el crecimiento del sindicato tiene un límite en el sector de las empresas afiliadas. Las empresas que actualmente tenemos afiliadas, tenemos una capacidad de afiliación bastante limitada. ¿Por qué? Porque el crecimiento del sistema se da por otras empresas, por otros escenarios de empresas, ya sea específicamente de actividad financiera como las de servicios que rodean a ese ecosistema del sistema financiero. Por lo cual el desafío para esta etapa es volver a crecer en esos ámbitos de organización. Y el segundo desafío, que me parece que es muy valioso y muy importante, es ese de trasladar el centro de atención de nuestra fuerza sindical al escenario de la vida cotidiana de los trabajadores. Tenemos que fortalecer las comisiones de participación, de salud, de análisis de la tecnología, las de acoso y derechos. Tenemos que intentar llevar a los compañeros a participar de alguna manera en los temas emergentes, en los temas que hacen a las condiciones específicas de trabajo y de vida de cada uno de ellos. Sobre estas bases se construyó
la propuesta que se bajó a consideración de todas las asambleas en todo el país y de alguna manera lo que intenta más que cerrar o definir una estrategia es abrir un debate que vamos a tener que profundizar, porque en todos estos temas vamos a tener que intentar lograr que los trabajadores los tomen, los apropien y de alguna manera los lleven adelante. Muchas gracias, compañeros. ¿Algún compañero o compañera de la mesa que quiera ampliar? Muy breve y conceptual lo que quiero plantear acá. Creo que lo que va a aprobar la Asamblea hoy, el documento que tiene para aprobar hoy, nos pone con el sindicato para adelante. Creo que no es el resumen de lo que sucedió y cómo estuvimos, que obviamente hay un contexto que bien describió Pablo, pero estamos hablando del sindicato para adelante. Me parece que eso es fundamental, entenderlo, es fundamental, como decía recién, apropiarse de eso, y también es fundamental transmitirles que de alguna manera, así como hay una gran generación de funcionarios, sobre todo de bancos, que están jubilándose en estos 2 o 3 años, también hay una generación de compañeros que ejercen o ejercemos responsabilidades sindicales que comenzamos también a pasar la posta. Ayer un compañero en una asamblea decía, cuando está la carrera de posta, la carrera empezó, cuando uno pasa el testimonio, el otro ya estaba corriendo. Esto me pareció un ejemplo muy bueno porque en realidad es lo que está sucediendo. Acá hay que empezar a correr, compañeros, porque estamos pasando el testimonio. Y de alguna manera eso no significa ni lavarse las manos ni nada por el estilo, es decir, el compromiso sigue firme, el acompañamiento va a estar, pero comienza una carrera nueva, comienza un tramo nuevo de esta gran carrera y es importantísimo que así se asuma. Y este documento lo que plantea es eso. Bueno, los temas que están hoy arriba de la mesa no son los clásicos. Los clásicos van a seguir estando y se van a seguir abordando, que el salario, que la prima por antigüedad, no sé. Esas cosas van a seguir estando. Por ahí era mi aporte conceptual, simplemente eso, ¿no? Es decir, bueno, este documento que es largo, que a veces queremos un resumencito. Yo les recomendaba a los compañeros que lo lean tranquilo, después en otros momentos, y principalmente a los compañeros de los consejos de sectores y a los compañeros de la representativa, hay cosas para ejecutar después. O sea, este documento abre, como dice Pablo, la cancha en una cantidad de aspectos y lo que hay que hacer ahora es tomarlos, apropiarse de ellos y ejecutarlos. Entonces hay también una guía de trabajo para las representativas que están siendo electas y las seccionales del interior en estos días. Por ahí nomás. Bien, abrimos el debate. No sé si algún compañero o compañera quiere hacer uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, el abrazo de siempre. Y en realidad pedí la palabra pero no para el nombre mío. Voy a cumplir con un compromiso. Ayer me tocó ser informante por el Consejo Central en la asamblea de los compañeros, la asamblea de circunscripción de los compañeros de República FAP, que ya ayer pensaban que iba a ser difícil que pudieran participar por una cuestión de acumulación de trabajo y que realmente son pocos los afiliados, bueno, y no podían venir hoy. Y en el debate en esa asamblea claramente surge un tema para ello de alta sensibilidad, obviamente. El punto 2 de la moción habla de lo que es casi obvio, pero el apoyo o el respeto de lo resuelto en el PIT-CNT por parte de AEU respecto a la recolección de firmas para derogar la SAFAP. Y naturalmente, a quienes trabajan en la SAFAP, caso de los compañeros de República FAP, esto es un tema de alta sensibilidad. Quiero decir que en el intercambio que tuvimos, porque creo que la historia de AEU en eso es muy rica, ¿no?
siempre le ha pasado a algún colectivo sentirse en el centro del ojo de la tormenta respecto a algún problema en particular, y que en definitiva lo que tiene que prevalecer no es lo principal corporativo de algunos de nosotros que nos puede tocar circunstancialmente estar en el ojo de la tormenta, sino que tiene que primar lo que son razones de principio o de objetivos o de desafíos que el sindicato en todo su colectivo se va a plantear. Y los compañeros esto también lo suscribían. Por tanto, yo lo que les dije que en ausencia de ellos yo igual iba a dejar constancia, cosa que estoy haciendo, de valga la redundancia, la constancia que ellos dejaron en su acta. Ellos apoyan el documento, apoyan todo este informe y sobre todo lo que Roberto decía ahora recién sobre poner al sindicato de cara a la época que se viene y al recambio generacional y a la carrera de postas, que voy a pedir copyright. Pero es verdad, la cuestión no es solo pasar el testimonio, sino es pasarlo dentro de la zona en la que hay que hacerlo y lo más limpio posible, si no el que está corriendo va a perder en la carrera porque va a perder tiempo. Y bueno, quería dejar constancia que los compañeros tenían esa dificultad la tienen todo el tiempo, cada vez que en nuestras tribunas decimos que hay que derogar la SAFAP, pero lógicamente, porque a todos nos ha tocado que nuestro trabajo se caiga, pero en general no tiene que ver con decisiones propias, sino generalmente o siempre tiene que ver con decisiones de las patronales o decisiones del poder político. En este caso es una reivindicación, una decisión de nuestro propio campo. En ese sentido cumplo con ello, pero de todas maneras resalto la capacidad de los compañeros de trascender a lo que es una realidad particular, que en caso que las circunstancias lo ameriten, tendremos que ver cómo sorteamos una situación que nos puede llegar a tocar, pero eso, la vida es así de rica, la vida dirá cuáles son las circunstancias que nos pueden tocar según lo que el soberano diga en un plebiscito, si es que además ese plebiscito se llega a concretar. Gracias, era eso en nombre de los compañeros de República FAP. Bien, un compañero que quiera hacer uso de la palabra, compañera. ¿Vos? Levante como un hombre. Buen día, compañeras y compañeros. Hay un elemento muy importante del documento que es el tema del futuro y el crecimiento del sindicato. Haciendo la mirada de la proeza que hizo este sindicato de enfrentar aislado, solo, sin ningún tipo de respaldo, la reforma de nuestra caja bancaria, solo tiene explicación por la contundencia del sindicato, de nuestros colectivos, de nuestra movilización. Por más que tuvimos los mejores negociadores, tuvimos los más capaces, los que le sacaron más punta al lápiz, los que llevaron a la negociación a lo que se llegó. Con todo el esfuerzo, si el sindicato no hubiera movilizado todo lo que movilizó en esos 6 meses, nosotros no hubiéramos alcanzado el nivel que llevamos para reformar y sostener nuestra caja. Hubiéramos quedado como en la caja de profesionales. Entonces, es fundamental el sindicato que viene. Hace 30 años se instaló el primer cajero automático. Se llevaban cuentas en cartones y en fichas. En muchas sucursales había solo una computadora al momento en que se instaló ese cajero automático. Había más de 20.000 trabajadores solo en los bancos, con 22 bancos en el Uruguay. Esa realidad fue ayer, hace 30 años. Pensemos los 30 años posteriores. ¿En qué se va a convertir el sistema financiero? ¿Cómo se va a diversificar? ¿Cómo se va a introducir la tecnología? Porque todas las tecnologías que se desarrollan en el primer mundo, al primer lugar donde llegan en este país es al sistema financiero, que es donde está el dinero. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer nuestra organización sindical, darnos los medios. Hoy tenemos presencia en más de 80 empresas
de todo tipo, en 9 bancos privados, en 5 empresas estatales, y tenemos una infinidad de empresas de todo nivel y porte, y tenemos en esas empresas posibilidades de crecer. Algunas de las empresas tienen guarismos importantes, otras no llegan al 50%. En todas tenemos que hacer el zapato a medida para el compañero. El compañero tiene que entender que su sindicato es el que respalda su fuente de trabajo, el que negocia su salario, como se va a negociar dentro de 9 meses el próximo Consejo de Salario de muchas empresas, porque la vida continúa y se va a seguir negociando salarios y condiciones. Todo eso tiene que ser con el respaldo de la organización sindical, porque al final de la tarde, como nos vaya en la feria, es por la fuerza que tiene la organización sindical, por la fuerza que tiene el colectivo dentro de la empresa. En todas las empresas tenemos que llegar a todos los compañeros, convencerlos de que la protección de la salud, su respaldo ante un acoso, su respaldo ante una situación y problemas que suceden, aunque no los queramos, suceden y son de carácter personal, su sindicato lo va a respaldar para despejar todo lo que sea posible, situaciones que podrían terminar con su relación laboral. Su sindicato es quien está para eso. Y todo lo que viene, todo eso que hablábamos de la tecnología, la tenemos que tomar en cuenta y tenemos que crecer en todas las empresas y más allá, hacer la sombra del sindicato lo más larga posible, porque eso es lo que nos va a dar fuerza y en cada instancia, ya sea en la empresa, en el sector o el sindicato todo, es lo que va a lograr las mejores condiciones para lograr objetivos, ya sean salariales, condiciones, lo que sea. Tenemos que poner el ojo en la afiliación, compañeros. Ustedes son los delegados de todas las empresas en donde tenemos organización sindical. En cada una tenemos que pensar cómo llegamos a ese compañero, hacerle el zapato a medida. Todo el mundo sabe que tenemos una serie de servicios únicos. El sindicato más importante de este país es este. Ese compañero tiene que tener la posibilidad de afiliarse, porque su casa, la casa para los trabajadores honestos, es este sindicato, con ustedes. Gracias, compañero. ¿Algún compañero o compañera más que quiera hacer uso de la palabra? Sonia. Voy a bajar porque se me quedó mareada. Bueno, compañeros y compañeras, un gusto una vez más estar acá todos juntos, reunidos y en la asamblea. A muchos de aquí, obviamente que conozco, hay muchos otros que a veces no los he visto. Para ellos que no he visto o que no me han visto, yo soy parte de lo que es la Comisión de Salud Laboral de nuestra EBU. Una comisión de salud laboral que viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero desde hace un tiempo quizás más corto en adelante y hacia hoy, está trabajando muy fuertemente. Fuertemente que hoy estamos dentro de puntos neurálgicos de nuestra Asamblea Nacional para poder definir el apoyo en el trabajo que tiene esta comisión central. Pero esta comisión central no podría ser posible si en cada uno de ustedes, en cada uno de vuestros colectivos, no existe una comisión central, una comisión de salud laboral bipartita. Este es hoy mi llamado en esta asamblea a cada uno de ustedes, en donde todavía no tengan su comisión de salud laboral en forma bipartita, la implementen, la implanten. Es totalmente necesario, compañeros, en esta guía para adelante, para poder hacer posibles cuestiones que desde la negociación colectiva es solamente posible hacerlo. Como experiencia podemos contarles muchas y le pedimos a ustedes que se acerquen para contarles cómo y cómo desarrollar ello para salir adelante y lograr un montón de cosas que a veces desde la representativa y la discusión política se entorpecen. Este es por lo menos un llamado a ello.
hoy que estamos aquí todos reunidos y no dejar de decirle la ausencia del debate que tenemos, ¿no? Desde hace un rato nuestro compañero Elvio está pidiendo quién más puede expresarse. Qué importante que es el debate, compañeros. Este es el lugar para hacerlo, pero también es importante el lugar en nuestros colectivos. No vamos a poder hacer crecer nuestro sindicato si no apasionamos al compañero que tenemos al lado, si no enamoramos realmente de un relato, de una construcción del colectivo, de cómo llegamos hasta acá y cómo necesitamos seguir adelante en colectivo. Individualmente la tenemos claro qué es lo que pasa, pero tenemos que llegar con ese relato permanentemente, el comer la oreja, como le decían antes. Me acuerdo cuando entré en el comercial me decían hay que comer la oreja permanentemente. Han pasado casi más de 20 años y ese comer la oreja se está perdiendo todos los días. No perdamos eso, compañeros, de estar acá, todos nosotros que estamos acá, somos compañeros de representativas. Y muchas veces estamos alejados de nuestras representativas porque nos cansamos, porque tienen que estar también más activos, porque nosotros estamos, bueno, cuando entendamos que un poco estamos cansados, quizás sea hora de dejar un paso costado y que venga otro, para reenergizar y seguir adelante. Muchas gracias, compañeros. Otro compañero o compañera. Arriba. El llamado del Manso, el llamado de Roberto, a no tener el sindicato de ayer, a tener el sindicato de mañana. Y a ninguno nos da la cabeza para eso. No sabemos exactamente, podemos prever. Podemos decir la tendencia es, como nos planteaban los compañeros del CTA, en tal sentido. Walter hizo una pregunta hoy, ¿cuántos pobres hay en Uruguay? La formuló diferente. Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Cuántos deben en Uruguay? Nadie sabe. El Banco Central, la OPP, yo qué sé. Y nosotros somos el sindicato de los cuellos duros, ¿no? El sindicato de los cajetillas, el sindicato, ustedes siempre lo logran. Nadie puede con AEU. Los bancarios se van a acomodar finalmente. Bueno, la tendencia económica global está diciendo que el mejor sindicato es el sindicato muerto. Y este sindicato está en la mira, siempre, desde que nacimos en el 42. Pero estamos en la mira por el nivel de conocimiento, por nuestros logros en seguridad social, por nuestra capacidad de lucha. Ahora, no hay que ser autocomplaciente, ¿no? No podemos decir todo lo bueno que hemos logrado gracias a nosotros mismos. Y es verdad, el planteo del Manso, de Walter, no me acuerdo, no tuvimos mucho aliado, ¿no? No tuvimos mucho aliado. Cuando dijimos, vamos a defender la caja bancaria, se quieren acomodar otra vez. Ese era más o menos el planteo de mi almacén, no del herrerismo, no del cabildismo. No, el planteo de mi almacén. Otra vez ustedes, si ustedes están cómodos. Bueno, yo estoy un poco mejor que el resto de los trabajadores. Este sindicato no está para asistir a nadie, ni para apoyar a nadie. Este sindicato es la expresión de todos y cada uno. Entonces, sí, tenemos Juanjo Ramos, tenemos una biblioteca de la hostia, tenemos una guardería que hoy tiene una fiesta, estamos todos invitados acá enfrente. Tenemos Piriápolis. Hemos defendido la caja. Podemos más y ellos quieren que nosotros menos.
Entonces, sigamos trabajando para no hacer el sindicato a la medida de cada compañero. No, de cada compañera, no. Eso es alimentar el individualismo. Hagamos el sindicato que es la camisa de todos. Gracias. ¿Algún compañero o compañera que quiera hacer uso de la palabra? No hay. Bien, si no hay quien quiera hacer uso de la palabra, vamos a pasar a... El secretario general va a leer las mociones y las vamos a poner a consideración. Lo mandé en cana, pero... En este momento, si hago... ¿Dónde está la moción? Ahí, si no te la moción. No hay como la CTA. En la 9... Buscar la 9. Escúchame, lee la parte resolutiva. No hay como la CTA. Antes de poner a consideración las mociones, decir que el quórum de la Asamblea es del 52%. Bueno, damos por sentado que todos han tenido la posibilidad de leerlo, por tanto, lo que vamos a dar lectura ahora, por una cuestión formal y para ponerla a votación, es la parte de resolución. La moción de resolución del Consejo Central, que tuvo el respaldo de 10 consejeros en 11 en el Consejo Central, dice: la AND resuelve, 1, valorar positivamente la aprobación de la ley de caja bancaria en la medida que contempla cabalmente la resolución de la Asamblea General del Gremio para atender a la urgente estabilización del instituto y permitir en nuevas condiciones la continuación del debate sobre la seguridad social y seguir así profundizando nuestro modelo de solidaridad. 2. Más allá de la visión crítica mantenida frente a los efectos negativos que eventualmente puede generar la aprobación de la reforma impulsada por el PIT-CNT, AEU contribuirá con la campaña de recolección de firmas de acuerdo a lo resuelto por la mesa representativa del PIT-CNT, siendo el Consejo Central quien determine todas las acciones requeridas para su implementación. 3. Reafirmar nuestra lucha por el empleo y las condiciones laborales frente al proceso de transformación que atraviesa el sistema financiero y las orientaciones políticas tendientes a continuar reduciendo los puestos de trabajo en el sector público. Y muy especialmente reafirmar nuestro compromiso con los 3 compañeros despedidos por Citibank, que exigirá continuar la lucha por su reposición. 4. Incorporar a las acciones del sindicato, así como a los objetivos de la negociación colectiva, la inclusión de avances en materia de cambios tecnológicos, agenda de derechos y condiciones de salud como elementos determinantes de los nuevos desafíos para los trabajadores que requieren compromisos a nivel tripartito. 5. Profundizar la acción programática del sindicato tendiente a impulsar el compromiso del sistema financiero con el desarrollo nacional, la protección de los usuarios y la generación de mecanismos de política pública para promover la inclusión financiera y enfrentar el sobreendeudamiento de las familias y los pequeños comerciantes. 6. Defender el rol social de la banca pública, su complementación y fortalecimiento de cara a cumplir su rol social y de promoción del desarrollo productivo. Muy especialmente defender al BHU y a la ANB frente a los intentos de desmantelar los instrumentos fundamentales de una política de vivienda. 7. Asumir como prioridad las acciones dirigidas al fortalecimiento del sindicato a partir de expandir nuestra organización a más trabajadores, al tiempo de profundizar las instancias de participación
y las respuestas que nos permitan adecuarnos a los nuevos desafíos de la organización del trabajo y del sector financiero. Moción de resolución del Consejo Central aprobada por los consejeros Elvio Monegal, Fernando Gambera, Pablo Andrade, Mariana Larraz, Claudia Rodríguez, Martín Ford, Guillermo Pastor, Roberto Oleda, Zulia Andrioli, Macarena Estefano y negativa Matías Arbizu. Bien, compañeros, compañeras, ponemos a consideración la moción. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Gracias. Negativas. Abstenciones. Unanimidad. Segunda moción. Segunda moción que tiene que ver con el balance de los ejercicios 30 del 4 del 2021 al 30 del 4 del 2022 y 30 del 4 del 2022 al 30 del 4 del 2023. La AND resuelve aprobar los estados financieros de los ejercicios ya citados, presentados y sus respectivos informes de la Comisión Fiscal de AEU. 2. Encomendar al Consejo Central a elaborar un cronograma de trabajo para contar con un plan estratégico en el que se defina el rol de los servicios y su adecuación a las nuevas realidades. 3. Instrumentar las recomendaciones de la Comisión Fiscal, priorizando en el corto plazo el avance en materia del control presupuestal y la formalización de procedimientos. 4. Encomendar a la Secretaría General la conformación del ámbito formal propuesto por la Comisión Fiscal a fin de tomar definiciones para el desarrollo de los equilibrios financieros y la adecuación de los servicios del sindicato. Los puntos 2, 3 y 4 son aprobados por unanimidad y el 1 obviamente es en mayoría. Bien, compañeras, compañeros, lo ponemos a consideración, los que estén por la afirmativa. Gracias. Negativa. Abstenciones. Una abstención. Clarita, ¿vos qué votaste? Bien, pasamos a la tercera moción. Moción complementaria de seccional Artigas. Creo que en todas las asambleas esto lo comentaron, pero esta es una moción de carácter casi instrumental a los efectos de poder ir vendiendo las fracciones de un terreno que fue donado oportunamente hace mucho tiempo en Artigas y que de acuerdo a la propia donación tiene que el producido de esa venta quedar en beneficio de servicios o construcciones o elementos que los compañeros de Artigas resuelvan, pero que necesita la autorización de la AND para que cada vez que aparezca un comprador, el Consejo Central pueda actuar en nombre. La Asamblea Nacional de Delegados resuelve autorizar al Consejo Central para enajenar en su totalidad o parcialmente los bienes inmuebles empadronados con los números que se detallan después del fraccionamiento de la localidad catastral de Artigas, así como futuro de los mismos. Bien, compañeras, compañeros, los que estén por la afirmativa. Gracias. Negativa. Abstenciones. Una abstención. Pasamos a la moción, a la última, ¿no? Por último, la Declaración de Derechos Humanos, que no es otra cosa que ratificar nuestra línea histórica. Dice así: la defensa de los derechos humanos es un compromiso histórico de nuestro sindicato y del movimiento sindical en general. Instancias como esta necesariamente implican reafirmar nuestro compromiso con esta causa. Durante el 2023 asistimos a hechos de relevancia que marcan la necesidad de continuar avanzando y profundizando la lucha contra la impunidad, como ser el acto público de reconocimiento del Estado uruguayo de responsabilidad internacional por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juicios orales en Roma por causa de Elena Quinteros, hallazgo de restos óseos en el Batallón 14,
juicios en el interior del país por violaciones de derechos humanos en dictadura, juicios orales en Uruguay, juicios por los asesinatos de Miquelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Huiteló en Buenos Aires, como parte del Plan Cóndor llevados adelante por sus hijos. Estos avances nos muestran que es indispensable insistir en que el Estado uruguayo asuma que debe dar respuesta a las desapariciones y violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura civil-militar. Continuaremos marchando en silencio cada 20 de mayo porque debe responderse por nuestros desaparecidos, entre quienes se encuentran nuestros compañeros Alfredo Bosco, Ari Cabrera, José Michelena y Julio Escudero. Es urgente que la impunidad de ese entonces sea desterrada y las consecuencias en el tiempo que conlleva para nuestro presente y futuro. Pero también hemos asistido en los últimos tiempos a una embestida con discursos retrógrados y de odio. No podemos descuidar las conquistas más recientes en cuanto a derechos de género, identidad, infancia, diversidad, entre otros, que se han visto cuestionados por actores del poder político y que requieren nuestra atención y compromiso. El ataque a los derechos debe ser atendido y denunciado, exigiéndonos llevar adelante los caminos necesarios para su defensa. El movimiento sindical organizado y la sociedad civil organizada somos los principales defensores de los derechos de las personas y asumimos nuestro rol. Reafirmamos nuestro compromiso por verdad, justicia, memoria y decimos nunca más. Reivindicamos una sociedad libre de violencia en todas sus expresiones, de cualquier tipo de discriminación, y rechazamos cualquier intento de avasalamiento de nuestros derechos. Obviamente, esta declaración fue aprobada por unanimidad del Consejo Central y está a consideración de ustedes. Compañeros, en lugar de poner la consideración, vamos a pedir votarla por aclamación. Gracias compañeros, compañeras. De esta forma terminamos con la asamblea. La levantamos, les agradecemos por la participación. A los compañeros y compañeras del interior, que tengan buen retorno. Un abrazo a todos y a todas.